Ya estamos en línea para hablar de su economía. Una de las medidas más discutidas de la tarea ordenamiento es la cuantía de la tarifa eléctrica, ante la preocupación de muchos que consideran se trata de una fuerte erogación para pagar al servicio. Es evidente, al incremento de las tarifas eléctricas nos acercamos hoy para conocer las variables que se tuvieron en cuenta para tal decisión y qué particularidades tiene el consumo en el sector residencial cienfueguero. Para este análisis de la tarifa, la propuesta que se hizo inicialmente y la modificación, se tuvieron en cuenta varios factores fundamentales. Uno, establecer una tarifa que mantuviera el incentivo hacia el ahorro de la electricidad, tanto en el sector residencial, o sea, en nuestros hogares, como en el sector estatal. Y bueno, en consecuencia con eso, también aumentar la eficacia y la eficiencia de la unión eléctrica. Todo esto también trae, por supuesto, aparejado que el país tenga que cubrir todavía a través del presupuesto del Estado con alrededor de 17.800 millones de pesos cubanos este subsidio que todavía tiene una parte de los kilowatts que nosotros consumimos en nuestros hogares. A grosso modo, bueno, nosotros en la provincia tenemos que en el rango de entre 0 y 300 kilowatt hora tenemos 121.432 clientes en el sector residencial. Este es el mayor bloque de consumo que tenemos en la provincia. Esto representa el 61% del total de clientes del sector residencial, como te decía anteriormente. O sea que el mayor consumo está comprendido en este bloque de 0 a 300. Enciende el aire acondicionado preferiblemente después de las 10 de la noche. Ahorra ahora por tu familia. Por Cuba. Como ya se conoce por las distintas vías y por las aplicaciones que ya se han ido multiplicando por la población, se ha ido esparciendo, hasta 300 kilowatts un hogar nuestro puede pagar hasta los 431 pesos. Anteriormente eran 114, ahora con la nueva tarifa eléctrica asciende a 431 pesos. También recalcar en este sentido que, bueno, la tarifa eléctrica es el consumo de la electricidad de un hogar. Los hogares cubanos tienen como promedio 2.8 personas que habiten la vivienda y generalmente pudieran trabajar 2, pudieran trabajar 3, depende de la composición de cada núcleo. Y recordar que la tarifa no es que la vaya a pagar una sola persona, es una tarifa familiar, que a lo mejor con la sumatoria de todos los ingresos de la vivienda hay una correspondencia entre el incremento salarial y el incremento de la tarifa. Esto es algo importante a destacar porque ha habido muchas dudas en la población. Desde hace bastante tiempo la Unión Eléctrica está haciendo hincapié con nuestros clientes, tanto residenciales como estatal, a llevar un control del consumo de la electricidad. Nosotros, desde el punto de vista comercial, siempre le hacemos hincapié a nuestros clientes que el consumo de electricidad, el servicio eléctrico, es un contrato, un negocio de dos personas, donde cada cliente debe velar por el consumo de su hogar. Es importante, nosotros le exhortamos, le decimos a nuestros clientes, a los que se nos acercan, mire, es importante que usted lea su metro contador todos los días, preferiblemente a la misma hora, que usted conozca cuál es el consumo de electricidad promedio diario en su vivienda y así usted puede calcular cuánto voy a consumir en un mes, que es el periodo de facturación que tiene la empresa eléctrica. Yo le leo a usted hoy, día 24, y le vuelvo a leer cerca o aproximadamente entre el 23 y el 25 del próximo mes, según tenga 30 o 31 días. O sea que el ciclo de facturación son 30. Si yo lo leo todos los días, yo puedo saber cuál es mi consumo promedio, puedo saber qué hice hoy, que consumí menos, qué hice el fin de semana, que sabemos que lavamos, que planchamos, que preparamos los uniformes, la ropa de la semana, y por ahí yo tengo una idea
de cuánto voy a consumir. Y automáticamente busco la consulta informática de la nueva tarifa y puedo tener una percepción sobre cuánto va a costar los kilowatts que yo he consumido. Y sí es importante, la planificación nos permite tomar medidas y nos permite hacer un uso más racional de esta electricidad. A veces tenemos tendencia a cierto derroche, donde tenemos más de un televisor, tenemos niños sobre todo que a veces en distintos lugares están viendo incluso el mismo programa. O sea, que en todos nuestros hogares y en centros estatales siempre podemos hacer algo más en función del ahorro o del uso más eficiente de la electricidad. Entre los productos de consumo masivo en el país se encuentra la electricidad, con un nivel de electrificación de las viviendas por encima del 99%. Primero se valoró que con la tarifa propuesta, la facturación integral podría andar cerca de los 34.000 millones de pesos, es decir, solo quedaría subsidiado el 50% de los costos de generación. En la primera propuesta que se hizo de la tarifa, realmente entre 300 y 500 kilowatts, todo era un solo tramo. Y ahora con la modificación que se hizo a esa propuesta inicial, tenemos que este tramo grande, que era uno de los que la población tenía mayor preocupación, se dividió en tres. Y el primero, bueno, de 351 a 400 kilowatts, de 9 pesos iniciales, se disminuyó a 5. O sea que tiene una disminución ahí importante en cuanto al importe o al costo de ese kilowatt. De 401 a 450, igual de 9 pesos, se rebajó a 6. O sea, se modificó, sigue teniendo una disminución ahí significativa. Y el último tramo quedó de 451 a 500, donde de 9 se logró disminuir a 7. También hubo un segundo tramo donde se modificó la propuesta inicial, que era el tramo entre 501 y 1000 kilowatts, que era anteriormente era un solo tramo y ahora igualmente se partió en otros 3 tramos. La propuesta inicial estaba en los 10 pesos y bueno, en el primer tramo de 501 a 600 se quedó en 9 pesos con 20 centavos. En el segundo tramo de 601 a 700 se quedó en 9.45 pesos y el de 701 a 1000 tuvo una ligera disminución ya a 9 pesos con 85 centavos. O sea que ha habido una flexibilidad en los tramos. Te reitero, por la estadística que hemos sacado del consumo de uno de los meses calurosos de agosto, tenemos entre 0 y 300 kilowatts el 78.61% de nuestros clientes. O sea que todos estos clientes del sector residencial que están en este bloque, todos los kilowatts tienen en alguna manera algo de subsidio. Y bueno, entre el bloque de 301 y 500 tenemos el 18.19% también del sector residencial. Si sumamos estos dos bloques, o sea, de 0 a 500, tendríamos el 96.80% de los clientes del sector residencial de nuestra provincia enmarcados en este primer gran bloque. Ya cuando hablamos de 400, 500 kilowatts en adelante, bueno, ya estamos hablando de un hogar, como se explicaba en la mesa redonda, que ya tiene un volumen un poco más significativo de equipo, puede estar presente algún aire acondicionado, algún equipo de clima, puede tener incluso más de 2 refrigeradores, algo que ya nos deja claro que aquí en este bloque, fundamentalmente después de 300, es donde mayor planificación, donde mayor nivel de ahorro de electricidad o de uso racional de la misma deben tener los clientes para poder regular el consumo y que no pagar una energía aceptable. No, evitamos el derroche y evitamos que sufra nuestro poder adquisitivo. Desplaza las actividades del hogar, preferiblemente fuera del horario pico. Ahorra ahora, por tu familia, por Cuba.
En cumplimiento de la decisión del gobierno cubano de escuchar siempre las opiniones de la ciudadanía, la tarifa eléctrica fue modificada, aunque al Estado corresponderá subsidiar una parte de los costos de la generación en el país. El 48% de los combustibles empleados en la generación eléctrica es importado, a precios que además del producto tienen incluidos valores de primas impuestas por los suministradores para resarcirse del posible riesgo de ser sancionados debido a la aplicación de las leyes estadounidenses del bloqueo contra Cuba, a lo cual se suman los costos de los fletes y seguros. El combustible hay que traerlo de lugares que no están cercanos al país. Por la razón antes expuesta, Cuba sigue enfrascada en la transformación de la matriz de generación, de manera que exista un mayor uso de las fuentes renovables de energía, así como la utilización de los combustibles nacionales. Hemos estado reflexionando que obviamente va a haber, estamos en meses fríos, donde la temperatura ha estado bastante agradable y las personas también están a la expectativa, ¿no? Y creo que esperamos que haya una toma de conciencia por parte de los clientes, tanto residenciales como estatales, en hacer el uso más racional de la energía, y creemos que la facturación debe disminuir, o sea, debe tender a bajar el consumo de electricidad, sobre todo en esta primera facturación, puesto que todo es un proceso nuevo y nuestros clientes deben ir asimilando todo este proceso. También tenemos previsto que podamos tener algunas actitudes temerarias, algunos clientes que pudieran incurrir en el fraude eléctrico, una actitud desleal hacia la organización, hacia la empresa eléctrica. Es una violación del contrato el cometer el fraude. Y bueno, todo nuestro cuerpo de inspección y el demás personal está ya debidamente preparado. De hecho, este año el trabajo de inspección va a cobrar una mayor vigencia, mayor presencia en nuestros hogares cienfuegueros, con el objetivo de, primero, verificar que todas las condiciones técnicas del servicio eléctrico que demos estén hechas de una forma correcta, los metros estén bien instalados, bien protegidos, que la medición sea más precisa, más correcta, que la lectura de nuestros lectores sea más fiel, más real, y bueno, por supuesto, un combate a muerte contra aquellos clientes que cometan ilegalidades, y por supuesto aquel que vulnere el servicio eléctrico lleva la imposición del decreto 260 del 98, que está vigente, con la imposición de una medida administrativa y el cobro retroactivo de la energía sustraída hasta 12 meses, según lo establece la ley. Enciende solo las luces y equipos necesarios. Ahorra ahora, por nosotros, por Cuba. Hagamos una breve pausa y al regreso continuamos con el tema que nos ocupa. Fue el día del infortunio del acorazado Maine y de sus tripulantes que probablemente desconocían que formaban parte de una estrategia de intervención, aunque para la filosofía norteamericana, la que defendieron desde entonces, el Maine estaba en el lugar y el momento equivocado. El 25 de enero de 1898, el Maine entraba a La Habana en un acto de antidiplomacia absoluta, al no avisar con antelación su llegada a puerto. El 15 de febrero en la noche, una explosión hizo pedazos al Maine. Murieron 254 hombres y 2 oficiales. Inmediatamente,
en el hecho que pudiera considerarse el comienzo oficial de las fake news, la prensa estadounidense, con el magnate William Randolph Hearst al frente, comenzaron a indicar que la explosión había sido provocada por las autoridades españolas radicadas en Cuba. Mucho sensacionalismo para estimular las reacciones deseadas por la nación que ya veía a los países de América Latina como su patio trasero. Ya estamos de vuelta y lo hacemos con el tema que nos ocupa en el día de hoy. Durante los análisis realizados para la modificación de la tarifa eléctrica, se manejó el concepto de que este servicio se sirve a la vivienda y las personas lo utilizan sin control estatal. Se realizan campañas para incentivar el ahorro, pero quienes no tienen conciencia de esa necesidad no son requeridas mediante un cuerpo legal y tecnológicamente tampoco es posible lograrlo. Respecto al fraude, bueno, el fraude es un mal que existe en todas las provincias de nuestro país. Cienfuegos no es de los más altos índices de fraude. De hecho, en lo que transcurrió en el 2020, se impusieron alrededor de 725 multas por fraude, por violaciones en el metro contador, distintas cuestiones que vulneraban el servicio eléctrico por parte de algunos clientes. Si decimos que 127 multas contra 154.446 clientes del sector residencial, es un número que no es un número grande, es un número que demuestra que todavía la población respeta el servicio eléctrico. No obstante, llamamos a respetar el contrato que tienen nuestros clientes con la organización y reiterar que nosotros estamos en la mayor disposición de atender todas las quejas, las inconformidades, las dudas que tengan los clientes. Enciende solo las luces necesarias. Ahorra ahora, por tu barrio, por Cuba. En cuanto al pago de la electricidad, bueno, hemos estado anunciando todo el año las posibilidades, las vías que tiene la población para efectuar el pago, dígase en nuestras oficinas comerciales, las oficinas de correo, las oficinas bancarias, las aplicaciones de las tecnologías de la informática y las comunicaciones, dígase Transfer Móvil, que ya en la última etapa comenzó a establecer un descuento de un 3% del importe de la factura eléctrica cuando usted utiliza este medio de pago. Y podemos hablar también de la plataforma Enzona, que desde que comenzó casi a principios de año estableció un 6% de descuento de dicha factura eléctrica a todo el que utilizara esta plataforma. Y en el mes de diciembre tuvo un bono adicional que llegó incluso hasta el 8% de disminución del pago de la electricidad, o sea, de la factura eléctrica por esta vía. Enzona es una plataforma cubana desarrollada por CETID y el Banco Central de Cuba, tomando como base los estándares y experiencias del mundo para la interacción entre personas naturales y los negocios de la economía digital, con un alto valor agregado para el comercio y el gobierno electrónico, la gestión productiva, los servicios y la calidad de vida del pueblo cubano. En otro momento de las valoraciones para reducir la tarifa eléctrica, se habló de los riesgos. De incrementarse los consumos porque el cobro de la misma no regula y se produjeran desviaciones de costos en la Unidad Nacional Eléctrica por encima del análisis realizado de acuerdo con los precios del combustible en el mercado internacional, la decisión podría costar al país un aproximado de 5.000 millones de pesos más por encima de los 17.800 millones previstos en el presupuesto para el subsidio de la actual tarifa. El sector estatal tiene varias tarifas. Siempre depende del nivel de tensión, de voltaje al cual esté conectado nuestros clientes. Tenemos facturas en el estatal, o sea, tarifas para el sector estatal, para aquellos que están conectados a alta tensión, otras tarifas para aquellos clientes servicios que están conectados a media tensión, y tenemos las tarifas también para los clientes estatales conectados a baja tensión. Baja tensión es el mismo nivel de voltaje del sector residencial. Dígase 110, 220 volt, monofásico o trifásico. Aquí es importante destacar la nueva posibilidad que se va a establecer o que se va a implantar pronto, esperemos que ya sea a fin de mes,
estamos en espera de las normativas jurídicas, que es la posibilidad que va a tener el sector no estatal, o sea, el sector cuenta propia, la forma de gestión cuenta propia, de acceder, como decía el compañero Murillo, a un mercado mayorista de electricidad. ¿Qué quiere decir esto? Hoy un trabajador por cuenta propia que realice su gestión, su labor dentro de su hogar, dentro de su vivienda que pertenecería al sector residencial, hoy el consumo de esa electricidad sale por la tarifa de residencial. Con estas posibilidades que se están implementando, que deben estar al salir en los próximos días la norma jurídica, este trabajador por cuenta propia, presentando su documentación, o sea, su carnet como trabajador por cuenta propia, su número de cuenta bancaria, los datos del recibo de la vivienda y de conjunto con el titular del inmueble, se van a poder presentar en nuestras oficinas y de forma opcional van a poder escoger en mantenerse o en la tarifa del sector residencial o pasar a acceder a la tarifa del sector empresarial, que sería la tarifa B1. ¿Qué pasa con esto? Bueno, todo aquel que consuma en el trabajador por cuenta propia, reitero, no es para todo el mundo, es para aquella forma de gestión no estatal, los trabajadores por cuenta propia. Todo aquel que consuma menos de 500 kilowatts le conviene mantenerse en la tarifa del sector residencial, pero si ya consume mucho más de 500, entonces sí le sería conveniente pasar a la tarifa B1. O sea que esta es una de las novedades, de las bondades que tiene la modificación de la tarifa eléctrica. Y bueno, al acercarse a nuestras oficinas, hacemos un suplemento al contrato de servicio eléctrico y cambiaría automáticamente de tarifa. También una de las cosas que va a venir en la norma es que este cambio va a poder hacerse hasta 2 veces en el año. O sea que la persona va a tener una posibilidad de hacer una planificación de su consumo de electricidad y en correspondencia con eso acceder a una u otra tarifa. La higiene está en tus manos. Mantenerlas limpias es proteger tu salud. Moje sus manos con agua y aplique jabón. Frótese con la otra durante 30 segundos. Frótese las palmas, lávese las muñecas, frótese los dedos, frótese debajo de las uñas. Enjuáguese las manos con el agua necesaria. Séquese bien con toallas, servilletas desechables o pañuelos según disponga. Reiterar una vez más, ¿qué cosa es el pico eléctrico? Bueno, es el momento del día que ocurre 2 veces en horario de la mañana, entre las 9 y la 1 entre las 11 y la 1 de la tarde, y que nuevamente ocurre en horario nocturno entre las 5 y las 9, que son los momentos de mayor coincidencia de equipos eléctricos conectados a la red y que por supuesto produce una mayor demanda de electricidad. Para cubrir esta demanda no queda otra alternativa que incorporar una mayor cantidad de plantas generadoras de electricidad al sistema para poder aumentar esta generación y cubrir la demanda. ¿Qué sucede? Se ha dicho por todas las vías, realmente entre el 48, 49 o 50% de la electricidad que se genera en Cuba es con combustibles nacionales y hay una proyección de la Unión Eléctrica del país, una estrategia de desarrollo donde se espera que a finales de 2030 nuestra matriz de generación, alrededor del 24% de esta generación sea con fuentes renovables de energía, dígase paneles solares, dígase aerogeneradores, etcétera. Pero bueno, hoy, en el contexto actual, nosotros el 48-49% es con generación con combustibles nacionales, el resto hay que importarlo. Y realmente conocemos la dificultad para adquirir el combustible en el mercado internacional. Cuba no tiene derecho a crédito, Cuba tiene que asegurar las navieras, los barcos, a realizar las transacciones a nivel de banco. Bueno, conocemos lo que el bloqueo nos impone y las persecuciones que nos ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos en la última etapa. Y por lo tanto,
sobre todo para cubrir los picos máximos de generación, tenemos que echar a arrancar, o sea, poner a funcionar máquinas de emergencia que generalmente consumen diésel, que es el combustible que tenemos que importar en gran medida. Y bueno, esto encarece mucho el kilowatt y pone en una situación tensa la generación. Por lo tanto, exhortamos una vez más al ahorro de la energía eléctrica en todos los horarios del día, pero sobre todo hacer un uso más racional en estos dos picos eléctricos que reiteramos varias veces, lo hemos dicho, si en todos nuestros hogares, en este horario pico nocturno, sobre todo apagamos una lámpara de 20 watts en nuestra provincia, estamos ahorrando 3 megawatts de energía eléctrica que no habría que quemar combustible para generar esta electricidad. O sea que en nuestra casa nosotros podemos contribuir de forma significativa a que estos picos no sean elevados. Usted puede interactuar con nuestro programa mediante la aplicación del canal o la dirección electrónica que aparece en pantalla. Y recuerde, solos vamos más lentos, juntos podemos lograrlo.